Buenas tardes, mi nombre es María del Rocío Zavala Gaitán. Actualmente soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es la 20004837. Actualmente me encuentro cursando el módulo de Sociedades y Contratos Mercantiles. Mi asesora es la profesora Sandra Isabel Ramírez Padilla y el reto del que voy a hablar a continuación es el número 5. Como título lleva la aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales. El desarrollo del caso es el siguiente. El Hospital Caminemos Juntos, que se encuentra ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins & Phillips. Este se encuentra ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. También se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses, en el mes de junio del 2020. Al llegar la mercancía, el personal del hospital se percata y hace las siguientes anotaciones: una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosas. A continuación voy a dar respuesta a los cuestionamientos que se plantean en dicho caso. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Podemos hablar que es un contrato de compraventa internacional. Vamos a iniciar por el principio, es decir, contar con un concepto formal y a la vez práctico del contrato de compraventa internacional de mercancías. Nuestro Código Civil Federal, en su artículo 1792, establece que convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Así que las cosas, decimos que el contrato de compraventa internacional de mercancías es el acuerdo de voluntades entre dos o más personas, mediante el cual una de ellas, llamada vendedora y establecida en un país determinado, se obliga a entregar material y legalmente una cantidad o volumen de mercancías o productos a otra persona denominada compradora, establecida en otro país diferente, quien a su vez se obliga a pagar un precio por dichos bienes en los términos y condiciones tanto para una como para otra obligación convenidos entre ambas partes. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿El contrato se puede considerar de carácter internacional? Claro que sí, estamos hablando de un contrato de carácter internacional, ya que para que un contrato de compraventa se pueda considerar dentro del ámbito internacional, es condición indispensable que las partes contratantes tengan sus respectivos establecimientos en distintos países, criterio que es recogido en el derecho convencional internacional relativo a los contratos internacionales, especialmente la compraventa, y a su vez este figura dentro de la Convención de Viena, desde el inicio de su texto como requisito esencial para su ámbito de aplicación, además de contemplar otros supuestos para que el convenio entre en acción como derecho aplicable. Así pues, queda prescrito dentro de la siguiente manera. Artículo 1 de la Convención de Viena dice que la presente convención se aplicará a los contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos en estados diferentes. Por eso estamos hablando de un contrato de compraventa internacional. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Estamos hablando de un contrato de consumo en este caso en particular. Y como se ha indicado, los contratos electrónicos son contratos tradicionales,
no constituyen en sí mismos un tipo de contrato diferente. Mediante este tipo de convenio, ninguna de las partes debe estar presente en el momento de la firma. Podemos decir entonces que no es necesaria la presencia física simultánea, sino que se puede realizar desde otros lugares gracias a los mecanismos de conexión de Internet que tenemos actualmente. Entre estos contratos podemos citar como ejemplos la compra en línea de bienes, como la música, los videojuegos, el cine, la televisión, en fin, un sinfín de mercancías que podemos comprar electrónicamente. Siguiente pregunta. ¿Qué obligación corresponde a cada parte por la suscripción del contrato? Estamos hablando de que en el artículo 33 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional de mercaderías se estipula como obligaciones del vendedor, tiene que entregar la mercancía tanto en la fecha pactada como en el transporte, el embalaje, los certificados aduanales, los diversos plazos que se establezcan, la fecha de comienzo del plazo, etc. Control de conformidad. Estamos hablando de las muestras, de la mercancía, las modalidades en las que viene, etc. Estamos hablando como obligaciones del vendedor la modalidad de los pagos, los términos de pago, el lugar que fueron pactados con anterioridad en el momento de la celebración del contrato. Asimismo, el comprador también ofrece garantías diversas de pago al vendedor. Siguiente pregunta. Las partes no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuál debe aplicarse? Estamos hablando de los dos países que celebraron este contrato. Y como no señalaron ninguna legislación o normativa, en este caso en particular se puede aplicar la legislación a la que ambos países pertenecen. Podemos hablar de la Convención de Viena, el Convenio de Bruselas, el Convenio de Roma. Alguno de estos puede aplicarse en este caso concreto. Siguiente pregunta. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Pues aquí en este caso estamos hablando de un claro incumplimiento de contrato por parte del vendedor, ya que no cumplió con lo que se pactó anteriormente con el comprador, dado que la entrega de la mercancía no se realizó en el tiempo y en la forma estipulados. El comprador puede exigir una compensación por daños y prejuicios que le fueron causados por el vendedor y que a su vez los encontramos fundamentados dentro de la Convención de Viena. Siguiente pregunta. ¿Crees que procede la cancelación del contrato? En este caso estamos hablando de que no procede, ya que la misma Convención de Viena, en su artículo 50, establece que si las mercaderías no fueran conforme al contrato, hayase pagado o no el precio, el comprador podrá rebajar el precio proporcionalmente a las diferencias existentes entre el valor que las mercaderías efectivamente entregadas tenían en el momento de la entrega y que el valor que habían tenido en el momento las mercaderías conforme al contrato. Sin embargo, el comprador no podrá rebajar el precio si el vendedor subsana cualquier incumplimiento de sus obligaciones conforme al artículo 37 o al artículo 48, o si el comprador se niega a aceptar el cumplimiento por el vendedor conforme a los artículos. Por último, enuncia qué cláusulas crees que podrían aplicarse al contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el laboratorio Collins & Phillips para prevenir futuros conflictos. Podemos hablar que es necesaria establecer la jurisdicción aplicable en caso de que surja alguna controversia en relación con el contrato. En este sentido, nos resulta absolutamente necesario insertar una cláusula donde se estipulen los tribunales competentes, en este caso, los de litigio, ya sea tribunales del comprador, del vendedor o del país en el que se vaya a llevar a cabo el suministro. También podemos hablar que es necesario incluir una cláusula respecto a la legislación aplicable para el supuesto de acudir a un litigio. La inclusión de esta cláusula supone la sumisión expresa
de un sistema normativo concreto para evitar así futuros conflictos. Por último, podemos hablar de una cláusula coactiva, por la que se puede prever el daño que se ocasiona a la parte que ha sufrido el incumplimiento. La cuantía de la misma debe suponer por lo general un 10 o un 15% sobre el importe total del contrato, no debiendo ponerse cantidad superior al beneficio esperado. Por su atención, gracias.